que estén mejor cualificadas en sus competencias de trato a las personas, de intercambio de ideas en un ambiente también de cooperación, por supuesto también de tensión, pero sobre todo en un ambiente de crecimiento. En últimas van a ser personas y van a ser organizaciones que van a generar unos indicadores de crecimiento muy importantes. Entonces, por eso el título digamos, de esta conferencia, Liderazgos Resonantes, es basado en un texto del profesor Goleman de Boyatzis del año 2008 y con otros elementos que vamos a compartir también a lo largo de esta reflexión y de los aprendizajes. El primer elemento pues que quiero poner a consideración del público, pues es un gusto nuevamente saludarlos. Mi nombre es Rodrigo Cardoso, un placer estar con ustedes. Soy filósofo de profesión y tengo una maestría en temas de estrategia y de prospectiva y otras en temas de innovación también y de liderazgo y temas de coaching. Vamos a iniciar con esta presentación trayendo a colación esta frase de Kenichi Ohmae que nos indica lo siguiente: remar fuerte no sirve cuando se va por el camino equivocado. Cada vez las organizaciones tienen un gran desafío en términos de poder descifrar de tanta complejidad que hay en el entorno, en el ambiente y por supuesto también en los procesos de gerencia del talento humano, de liderazgo, de personas. Cada vez hay más complejidad por los estilos, por los enfoques, por las herencias culturales, profesionales en la que cada uno de nosotros nos hemos formado. Cada vez el reto de armar un ecosistema de crecimiento organizacional basado en el liderazgo es cada vez más un desafío. Entonces, esta frase quería iniciar por acá para indicar que hablar de liderazgo implica en primera instancia tratar de hacer también un esfuerzo intelectual y humano por descifrar cuál es el espíritu de los tiempos que estamos viviendo, cuáles son sus características y frente a eso como equipo, como organización, como personas, cómo podemos navegar en la dirección correcta. Remar fuerte, no nos sirve solamente la fuerza, no nos sirve solamente en el buen sentido de la palabra el trabajo en equipo, cuando como personas, como organizaciones, desde una perspectiva de aprendizaje y de crecimiento no logramos también identificar metas colectivas, metas de crecimiento y sobre todo metas donde nos veamos reflejados todos como personas y como organizaciones. Nuevamente, reflexionar acerca de cuáles son los escenarios más adecuados para orientar el desempeño de una organización resulta de vital importancia. Y esto pasa necesariamente por el talento humano y pasa necesariamente por la cooperación, por la suma de capacidades y por el liderazgo que cada uno de nosotros debe imprimir en las organizaciones. Dicho esto, quería compartir este dato de entrada. Nos lo comparte Gallup. Varias encuestas, en especial Gallup, han venido mostrando que más o menos alrededor del 70% del talento humano en las empresas, no solamente a nivel anglosajona, sino también en América Latina, no se sienten implicados. Es un dato que nos invita a pensar seriamente cómo incentivar, cómo estimular, cómo atraer, cómo inspirar esa potencialidad que tiene el talento humano, que compone diversas organizaciones en diversos sectores, industria, comercio, en diversas instancias, tecnología. Cómo aprovechar y cómo capitalizar, cómo potenciar, cómo revitalizar esa capacidad que en el buen sentido de la palabra no está siendo lo suficientemente empleada y utilizada en las empresas para potenciar ese talento humano, pero sobre todo para generar más valor.
parte de los, digamos, de los elementos que hemos podido encontrar en ejercicios también de investigación y alrededor de estos temas indican que parte de las causas de por qué ese 70% del talento humano no se implica, no se siente corresponsable de las metas organizacionales, también de la generación de valor, tiene que ver con debilidades profundas de liderazgo y sobre todo de liderazgo en las cabezas directivas y visibles de las empresas y de las organizaciones. Entonces, nuevamente, esta es una cifra que la empleamos solamente como preámbulo para llamar la atención sobre la importancia de empoderar a ese 70% en las organizaciones que se siente tal vez excluido, que no se siente lo suficientemente reconocido, que no se siente lo suficientemente empoderado y que finalmente no está generando el valor y la agregación de capacidades que las empresas necesitan. Basado en esto, pues vamos a desarrollar un poco el planteamiento a la luz de Goleman con el concepto de liderazgo resonante. Básicamente es supremamente clave estos dos conceptos, el de liderazgo y el de la resonancia, porque lo que plantea el autor es básicamente lo siguiente, y vamos a abordar un poco las implicaciones que esto tiene a nivel personal y a nivel empresarial. La resonancia es un concepto que el autor utiliza para llamar la atención sobre cómo hay espacios laborales, entornos, en donde las personas y los equipos de trabajo, si trabajan en clave de confianza, si trabajan en clave de apoyo y de refuerzo, si trabajan en clave de complementariedad de visiones, si trabajan en clave de suma de capacidades, si se trabaja en clave de una sana crítica en las organizaciones donde las personas se sienten también en la capacidad y en la libertad de manifestar lo que perciben, lo que ven, las debilidades, y todo eso finalmente va generando un ecosistema de crecimiento. Los autores utilizan, Goleman utiliza el concepto de la resonancia, y es a nivel personal y a nivel organizacional. En síntesis, ¿en qué consiste la resonancia? Es un concepto que básicamente está relacionado con la creación de ambientes en donde la gente tiene la capacidad de desarrollar sus potencialidades. A diferencia de la disonancia, que es el concepto contrapuesto, y es espacios laborales, entornos en donde los equipos de trabajo no hay confianza, la gente no se siente empoderada, priman más la rivalidad y la competencia entre las personas, los espacios de crecimiento son muy bajos, la gente no se siente empoderada y por lo tanto la disonancia también tiene sus secuelas y sus consecuencias en el mundo organizacional. ¿Cuál es la baja de productividad? ¿Cuál es el bajo nivel de empoderamiento? ¿Cuáles son los bajos niveles de liderazgo? Y en últimas, cómo las empresas a través de su talento humano pierden oportunidades para reinventarse. Entonces, básicamente ese es el planteamiento y por eso ponemos acá en esta ayuda, y es hablar de liderazgo resonante implica necesariamente para todos nosotros que estamos en organizaciones, muchos desde la academia, otros desde la consultoría en las empresas, implica hacernos la pregunta, y es cómo contribuimos para que las organizaciones con el conjunto de su talento humano construyamos lo que Goleman denomina como ondas expansivas de bienestar, ondas expansivas de crecimiento, haciendo alusión que estas ondas expansivas es la sumatoria de una cultura de trabajo, de una cultura corporativa que hay que construir. Por supuesto que la resonancia no es el final es un proceso, es un caminar en donde los equipos de trabajo van madurando sus capacidades y a la luz de eso van cada día compenetrándose en más. Y los resultados y los frutos se empiezan a ver a corto y a mediano plazo para las organizaciones. Más ideas, más creatividad, más productividad, la gente desarrolla su potencial.
Entonces, parte de la reflexión en este primer momento y un poco el desafío también desde algunos ejercicios de consultoría que he tenido la oportunidad de hacer en el sector privado y en el sector público es cómo crear espacios de trabajo resonantes cuando tenemos estructuras también, estructuras organizacionales profundamente rígidas y en algunos momentos también tenemos líderes corporativos que no estimulan tanto la resonancia, es decir, la cooperación, el trabajo en equipo, la creación de un ambiente favorable, sino que por el contrario, con ciertas actitudes, con ciertos paradigmas, esquemas de trabajo, enfoques, terminan estimulando más la disonancia, es decir, la falta de cooperación, la rivalidad entre los equipos y en últimas la baja productividad. Es parte digamos, del desafío y de lo que he podido encontrar. En últimas, para hacer una reflexión relacionada con esto, implica un trabajo muy fuerte y de fondo en construir ADNs organizacionales desde pequeños emprendimientos hasta organizaciones más grandes. Por supuesto, las organizaciones más grandes la tienen más difícil por la cantidad de personas y sobre todo de paradigmas y de tensiones que hay presentes. Pero en últimas, el desafío es cómo construimos y edificamos culturas de trabajo corporativas con unas fuertes capacidades de creación de resonancia al interior de sus espacios de trabajo. Esta resonancia, nuevamente hago la salvedad y pues esto los autores también lo precisan, no, crear entornos laborales de resonancia no implica la dificultad, no implica la sana tensión entre los equipos de trabajo, no implica desconocer los procesos, por supuesto también complicados de interacción entre las personas y los equipos. Sobre todo el concepto y su práctica lo que busca es, reconociendo eso, cómo construimos y desarrollamos las potencialidades de las personas en medio de las diferencias, en medio de las sanas tensiones que deben existir en un espacio de trabajo. Entonces, la resonancia corporativa, el liderazgo resonante, cuando está en cabeza de la alta dirección corporativa, pues de alguna manera eso empieza a irradiar todos los entornos organizacionales y vamos creando ondas de crecimiento que van impactando las últimas redes, todo el ecosistema de la organización. Parte del desafío nuevamente es cómo llegamos, cómo construimos entornos laborales, la característica, la complementación, tensiones y estas dificultades que suelen presentarse. No es nada fácil el ejercicio, el desafío, pero es parte de la apuesta estratégica que se han encontrado en estudios recientes desarrollados por la Universidad de Harvard y otras universidades, y es que definitivamente las empresas que son configuradas alrededor de una cultura corporativa basada en la resonancia, la complementariedad, el trabajo en equipo, basado en la potenciación del empoderamiento del talento humano, basado en la capacidad crítica también y la estimulación de competencias estratégicas, de conocimiento, de innovación, pero sobre todo de inteligencia emocional, son organizaciones más productivas, son organizaciones en donde las ideas fluyen de una manera más armónica a lo largo de la organización y en últimas son organizaciones, como lo menciona Peter Senge, son organizaciones abiertas al aprendizaje, abiertas a crecer y abiertas en últimas a reinventarse. Entonces, este concepto del liderazgo resonante con el cual me encontré hace unos años atrás, había bebido de otras fuentes, el liderazgo transformacional, el liderazgo comunicacional, el liderazgo efectivo y otras vertientes del liderazgo.
pero este en particular me llamó poderosamente la atención porque pone en la base y en el centro la creación de culturas de trabajo que le apuesten a la resonancia, a esos ambientes laborales de crecimiento. Entonces me llamó poderosamente la atención porque aquí no es el resultado de solamente, sino es lo que como organización, como personas, como equipos de trabajo, y en este caso los que tenemos también responsabilidades en el campo de la dirección, estamos también llamados e invitados a ser promotores de la resonancia y en aquellos espacios de trabajo donde la disonancia sea más fuerte, donde el patrón comunicacional no sea tan asertivo y no sea tan fluido, pues estamos llamados también a desarrollar esas capacidades. Haré mención ahora al finalizar de un caso de estudio que tuve la oportunidad en el cual tuve la oportunidad de participar y haré mención puntualmente de algunas implicaciones de esto en la vida práctica. Siguiendo con el tema del liderazgo resonante y todo lo que implica, los autores plantean, Goleman sobre todo plantea 5 grandes momentos claves estratégicos. Primer momento de la influencia de ese liderazgo se ve reflejado en influir en las emociones del grupo. Porque nuevamente el tema emocional aparece como un elemento supremamente clave, no aparece como un elemento complementario en lo organizacional y en lo productivo, sino aparece como un elemento central. Gestionar las emociones, aprender a conocerlas y sobre todo desarrollar las emociones positivas en las organizaciones, la empatía, la alegría, las emociones que nos ayudan a crecer como equipo resulta ser supremamente fundamental. Entonces, influye directamente en las emociones del grupo, la resonancia. Cuando la creamos, tenemos un impacto en el equipo de trabajo que se siente empoderado, se siente reconocido y por ende logran ser también replicadores de esa corriente y de esa onda emocional positiva. Segundo, la importancia de construir la figura del gestor del significado. Lo desarrollan los autores y es aquella persona que influye en el clima organizacional y que contagia con emociones positivas, con esa alegría, con esa fuerza personal, con el empuje, con el emprendimiento, con la empatía, que contagia y crea una red importantísima de influencia personal e interpersonal. Nuevamente, el desafío y es, ahora vamos a ver un poco eso, y es cómo logramos desarrollar eso en el plano organizacional. ¿Cómo logramos desarrollar eso cuando en muchos equipos de trabajo prima a veces la rivalidad, priman los recelos profesionales, priman algunas cosas que están presentes ahí pues, digamos, en nuestro comportamiento como seres humanos? Parte de la responsabilidad de los líderes y estos gestores de significado es lograr analizar ese mapa emocional que está presente en las organizaciones y a la luz de eso, cómo logramos intervenir ciertos espacios, microespacios de trabajo para lograr ir generando un ambiente y un clima organizacional de trabajo de crecimiento. El tercer elemento, hacíamos mención, tiene que ver con la centralidad de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional entendida como esa capacidad personal, intrapersonal e interpersonal de generar relaciones de autocuidado, de autoconfianza, de autogobernanza, también de reconocimiento de nuestras emociones, pero sobre todo de gestión inteligente de nuestras emociones. El cuarto elemento tiene que ver con el vínculo emocional, un poco el impacto de la resonancia en el liderazgo corporativo, en el liderazgo de las empresas, tiene que ver con, inclusive, en la relación con los clientes, que es supremamente importante y estratégico. Están las nuevas tendencias que apuntan en esta dirección en la gestión estratégica del servicio. Tenemos autores como Tom Peters, que nos habla de cómo la construcción experiencial en las relaciones es
el elemento central a la hora de las ventas o a la hora de, digamos, de desarrollar estrategias de marketing hacia los clientes y hacia las poblaciones objetivos. El vínculo emocional es mucho más poderoso que hablar de las bondades de un producto y el servicio, generar esa empatía y esa conexión. Y esto implica necesariamente un ejercicio de desdoblamiento. Tenemos el caso de organizaciones del sector público e inclusive del sector privado que suelen ser muy endogámicas en sus procesos. Por supuesto, eso no es necesariamente malo, es parte del proceso de autoconocimiento de las organizaciones, pero cuando una empresa, cuando un equipo de trabajo se vuelve tan endogámico, es decir, tan concentrado hacia adentro de sus procesos, de su organización, de su ambiente, puede terminar desvinculándose de la relación que debe construir con el entorno y sobre todo de la relación que debe construir con los clientes, con el mercado y un elemento adicional, con las nuevas tendencias. Entonces, ese vínculo emocional es un vínculo estratégico, es cómo construimos relaciones de crecimiento basadas en la confianza, basadas en la empatía y basadas en la centralidad de interesarnos por el otro, por los otros y por supuesto por sus necesidades no cubiertas, sus necesidades latentes y también sus necesidades subyacentes. ¿Acaso todo aquello que las personas no expresan, pero que de alguna manera como consultores, como empresas, como organizaciones podemos leer del entorno para ayudarlas a desarrollar? Y el último punto de esta escala de crecimiento del liderazgo resonante es el resultado de la aplicación de estos cuatro pasos, y es el quinto y último paso, y es cuando llegamos y generamos la onda emocional de la cual estábamos hablando en unos momentos. Y esa onda emocional, nuevamente, ¿en dónde tiene un impacto directo? Compartir y generar decisiones estratégicas en el rendimiento del personal, en la alegría, en el bienestar y en el optimismo del talento humano. Entonces, no estamos hablando de un estado ideal de las organizaciones, porque reconocemos que las organizaciones tienen incorporadas, las empresas, el talento humano, digamos, las diferencias, las sanas tensiones, pero la resonancia en última le apunta a esa cómo desarrollamos y potenciamos las capacidades personales y colectivas de un equipo de trabajo, basadas en un ambiente laboral de exigencia, por supuesto, la exigencia no desaparece, pero exigencia que implica cooperación, exigencia que implica confianza, exigencia que implica no renuncia a recurrir a un jefe y preguntarle, mira, no entendí la orientación que me diste y estoy encontrando estas tendencias en el entorno y esto por dónde va, cómo la ves. Entonces, esa resonancia implica complementariedad en medio de las diferencias, y las diferencias deben seguir existiendo en las organizaciones porque son válidas y son necesarias y son supremamente importantes. Hablar de resonancia nuevamente, de liderazgo resonante aplicado a lo organizacional y a lo personal, no implica caer en una visión, ¿cómo la podríamos denominar? En una visión como homogénea del organizacional, en donde decimos hay que hacer A, hay que hacer B y hay que hacer C. No. Parte de equipos empoderados y equipos resonantes tiene que ver con su participación y tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con el aporte. Y en última, lo que nos permite eso es influir en la creación de ese ecosistema organizacional importante. 4 dominios claves que Goleman, junto con Boyaxis, nos lo comparten. 4 dominios claves de la inteligencia emocional: el nivel de la autoconciencia, es el nivel de la autointrospección personal que cada uno de nosotros debemos hacer para conocernos, cuáles son nuestras potencialidades, nuestras debilidades, en dónde vemos nuestras áreas de crecimiento. Estos autores hacen alusión, y pues esto en la vida práctica también se ve reflejado, y es que
las personas regularmente, los líderes con unos niveles de autoconciencia crecientes e importantes son líderes que tienen una mayor capacidad de influencia sobre las personas, pero de una influencia positiva, porque son líderes que reconocen sus debilidades y esas debilidades no las ven como una amenaza, sino por el contrario, ven en un equipo de trabajo que hay personas que los pueden complementar, que se pueden sumar. Entonces la autoconciencia es una dimensión supremamente estratégica y ese trabajo nos corresponde a todos seguirlo cultivando y seguirlo haciendo a lo largo de nuestras carreras y de nuestras vidas. Lo mismo en el plano organizacional, los niveles de autoconciencia hacen que una organización también esté abierta a la sana autocrítica y que frente a todo planteamiento de cambio, de oportunidad, de innovación o de reinvención organizacional, pues las organizaciones en últimas no terminen viendo eso como una amenaza, sino también como una oportunidad de crecimiento. Entonces la autoconciencia es un elemento supremamente clave. El segundo es la autogestión, capacidad de regulación y de entrar en contacto con otros entornos, con otros ambientes. El tercero es la conciencia social, la interacción que tenemos con el territorio, con las necesidades de las poblaciones, con las necesidades de una comunidad y sobre todo como en clave de lo que Porter nos ha venido manifestando, en clave de valor compartido, cómo construimos acuerdos de crecimiento entre una empresa, la comunidad y las autoridades políticas en un territorio alrededor de proyectos que incidan en la generación de valor, no solamente para las empresas, sino también para los territorios. Y el último punto tiene que ver con la gestión de las relaciones. Es cómo este dominio de la inteligencia emocional permite a las personas, a los equipos de trabajo que se esfuerzan por desarrollar unos coeficientes, unos niveles de relacionamiento empáticos, de relacionamiento basados en la confianza, en el crecimiento. En última, son personas, equipos de trabajo y organizaciones que van a aprovechar mejor las oportunidades del entorno y que van a crear esas ondas expansivas de crecimiento y generación de valor. A mí me parece que en esta clave, pues lo dialogamos en un momento con Diana y con su equipo, con Pilar, que en esta clave está pensado este espacio de PMI con estos espacios, estas webinars, estas figuras de intercambio de aprendizajes y en últimas es que hagamos eco y hagamos resonancia de ideas, de planteamientos, de posturas, de estudios de caso, de aprendizajes, que en últimas nos ayuden a crear una comunidad también de crecimiento en diferentes áreas y en donde esos niveles de complementariedad finalmente permiten que crezcamos todos como parte de una gran red y como parte también de un equipo de trabajo cuyas características es la resonancia, esas ondas expansivas de crecimiento. Competencias de liderazgo resonantes, estos algunas de las centrales y de las claves de la autoconciencia, la conciencia emocional, la autovaloración, la confianza personal, de la autogestión, el autocontrol, la transparencia, la adaptabilidad, el logro, la iniciativa y el optimismo, de la conciencia social, que es la relación con el entorno, la empatía, la conciencia de la organización y el servicio, y en la gestión de las relaciones, el liderazgo, el desarrollo de capacidades, catalizar el cambio, contribuir en el fomento de equipos de crecimiento, de colaboración y con mejores capacidades. Cada una de estas competencias es parte del desafío de todos nosotros que estamos en organizaciones en diferentes roles, y es cómo contribuimos para que estas competencias, que son la base del crecimiento, las podamos desarrollar. Y en aquellos espacios, como me pasó a mí ahora reciente, que les voy a compartir, tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de consultoría donde el tema está tan crítico, pues como en últimas incidimos con un proyecto muy bien construido alrededor de
de cómo crear espacios laborales basados en la resonancia, que es nuevamente parte del desafío. ¿De dónde parten? 5 descubrimientos que los autores Goleman nos comparten en temas del liderazgo resonante. Primero es el yo ideal, y es hacernos la pregunta por quién quiero ser, dónde me visualizo como persona, dónde me visualizo como organización. Y el segundo, este primer paso, este primer estadio es el estadio como del autorreconocimiento, pero también de una sana perspectiva de dónde me visualizo, la conexión entre las metas que estamos en la capacidad de construir versus nuestro potencial. El segundo descubrimiento que nos comparten Goleman es el yo real, la sana reflexión por el quién soy, por cuáles son mis fortalezas y por cuáles son mis debilidades. Ese yo real es un yo real aplicado a nivel intrapersonal, a nivel interpersonal de los equipos de trabajo y a nivel organizacional, procesos, políticas, metas, todo el planeamiento estratégico y la gerencia estratégica de la organización. Entonces el yo real nos pone también en una dimensión de línea de base para saber en qué estamos, hacia dónde nos proyectamos, pero sobre todo cuáles son nuestras capacidades reales. Tercer gran elemento de descubrimiento lo denominan mi agenda de aprendizaje. ¿Cómo puedo potenciar mis fortalezas y corregir mis debilidades? Entonces, aquí viene el aprendizaje organizacional y es como líderes, como gestores de grandes proyectos en las organizaciones, también logramos concentrar, diseñar y construir agendas de aprendizaje basadas en el fortalecimiento de las competencias y sobre todo de las fortalezas donde las personas tienen una mayor capacidad, y cuáles son los déficits de competencias o las brechas donde debemos también poner el lente para ayudar a que todo el equipo de trabajo también crezca y donde hayan debilidades podamos contribuir a desarrollarlas y a suplirlas. Cuarto elemento tiene que ver con experimentar y practicar. Por pilotear también los proyectos, las iniciativas en las organizaciones, los mecanismos de cambio, las nuevas conductas, los nuevos pensamientos, ejercicios de desaprendizaje también de malas prácticas organizacionales, malas prácticas personales, malas prácticas de relacionamiento en los equipos de trabajo. Es impresionante ver cómo en algunas empresas con tan solo pasar de una oficina a la otra se encuentra una república totalmente independiente, los niveles de comunicación, de interacción muy reducidos, a pesar de que, digamos, los espacios físicos de trabajo están muy estrechos, la gente se siente muy cercana, pero en la vida práctica los niveles de distanciamiento son profundos y son muy fuertes. Parte de la reflexión que queremos hacer el día de hoy tiene que ver con esto, y es cómo logramos nosotros desarrollar esa habilidad a partir de ejercicios cualitativos y cuantitativos en nuestros espacios de trabajo para lograr identificar en dónde están esas barreras, en dónde están esas fracturas que están imposibilitando que las organizaciones y el talento humano, sobre todo, crezca y desarrolle sus potencialidades. Y en esa medida, como el título de la conferencia del día de hoy, desarrollemos más valor a nivel personal y a nivel organizacional. Es un ejercicio que hay que hacer con mucha inteligencia colectiva, con muchas personas también a nuestro alrededor. No es un ejercicio solo de trabajo individual, pero sobre todo de mucha experiencia y de mucha práctica corporativa, de estar en el interior de las organizaciones y descubrir ahí dentro de las organizaciones
cuáles son sus ritmos, cuáles son sus tensiones, dónde están las brechas, en dónde están las fracturas, en dónde está el quid del problema. Y esto implica práctica, esto implica experiencia e implica inmersión corporativa. Y el quinto elemento tiene que ver con la creación de relaciones de apoyo y de confianza. La confianza han venido desarrollando Stephen Covey y diferentes expertos en temas de desarrollo y gestión del cambio. La confianza es un activador, un potenciador, un dinamizador de la transformación organizacional y del rendimiento y de la mejora de los equipos de trabajo. Pero para que esa confianza exista, requiere previamente de la construcción de unos niveles de trabajo en equipo basados en la resonancia, es decir, en la complementariedad, en la armonía, en el crecimiento, en la confianza y también en la capacidad autocrítica. Quiero llamar la atención sobre un estudio que han venido desarrollando desde la Universidad de Harvard estudiosos en temas de gestión del talento humano y gestión del cambio. Básicamente, hicieron este estudio para identificar cuáles eran los 3 elementos que más motivan a las personas en las organizaciones. Lo primero que encontraron fue que definitivamente no es el dinero y definitivamente no son las compensaciones materiales. Si bien son importantes y si bien contribuyen en los niveles de satisfacción inicial, tan pronto las personas empiezan a disfrutar de eso, empieza a haber un desencanto interior grande porque lo material no sacia las necesidades internas de reconocimiento y de crecimiento. Y los 3 hallazgos que encontraron fundamentales y principales son estos 3: la inspiración, la amabilidad y el autocuidado. Los 3 elementos que más motivan a las personas. Un estudio desarrollado por 2 profesores de la Universidad de Harvard, publicado en la Harvard Business Review, y llaman la atención sobre estos 3 elementos. La inspiración. ¿Por qué es importante la inspiración? ¿Qué elemento trabaja la inspiración y conectando esto con la resonancia? Inspiración trabaja como líderes corporativos, contribuimos para que las personas se sientan reconocidas y empoderadas en los espacios de trabajo. Inspiración tiene que ver con reconocimiento, inspiración tiene que ver con compromiso, inspiración tiene que ver con significado. ¿Qué hago en esta empresa? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es la relevancia de levantarme todos los días a estas horas y de llegar a cumplir determinadas actividades? Algunas de ellas más operativas, otras más del nivel estratégico, otras todas finalmente importantes, otras del nivel administrativo, todas supremamente clave, las de soporte, las gerenciales, las misionales, cada una de ellas son supremamente importantes. Y parte del hallazgo y el desafío es cómo logramos construir espacios de trabajo donde la gente se sienta importante, donde la gente sienta que esa actividad que desarrolla se conecta con algo estratégico, con una meta arriba corporativa, y no que perciba que su actividad, por humilde, por sencilla, por grande, por pequeña, por amplia, por ancha, que sea, no está conectada con, o lo más paradójico, digamos, lo más crítico, que mi jefe directo, que el líder que yo tengo en mi organización, no visibiliza y no reconoce el aporte que yo hago dentro de mi proceso, dentro de mi rol, dentro de mi función en una organización, pues muy seguramente vamos a tener un talento humano desmotivado, un talento humano
que no se siente inspirado. Entonces la inspiración no aparece aquí como un elemento secundario, sino como un elemento central. Un elemento central. Inspiración es significado. ¿Por qué estás acá en esta organización? ¿Por qué tu trabajo es importante para nosotros dentro de la organización? ¿Por qué deberías seguir haciendo parte de este equipo de trabajo? La gratitud. Entonces, por supuesto, no es un tema fácil de construir, pero es parte de la apuesta estratégica. ¿Qué encontraron estos autores? Nuevamente, que las organizaciones, las empresas, en donde la inspiración, entendiendo por ella esos niveles de reconocimiento que se le da a las personas, en donde las personas trabajan con una conciencia alta del por qué y para qué de su trabajo, del rol que desempeñan, del proyecto que lideran, son empresas más productivas y empresas más abiertas al aprendizaje y al crecimiento. Un reto clave aquí en la inspiración, y lo desarrolló en su momento Stephen Covey, un texto que tiene sobre el tema del crecimiento humano y el crecimiento laboral, y es como líderes, como gestores de proyectos, como gestores de iniciativas estratégicas en las organizaciones. Parte de nuestro desafío es cómo conectamos las grandes metas en las organizaciones con las actividades intermedias y las actividades más operativas, más técnicas en las organizaciones. Que es la que el día a día de lo que hacen y de lo que aporta está conectado con que lo que yo aquí hice, que mis horas de trabajo, que dedicarme a un proceso administrativo contribuye y es importante es parte del desafío, y nuevamente aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande en las empresas ayudando a trabajar este punto. Puede que la formulación técnica de los proyectos o nivel de consultoría estratégica y técnica en las empresas se haga de manera muy bien, de manera muy profesional y de manera adecuada. Pero si no tenemos equipos que se crean el proyecto, que se crean el proceso de cambio, que se crean lo valiosos que son, que se crean la importancia de sus aportes, pues nuevamente vamos a tener personas con mucho potencial, o vamos a replicar la estadística que compartíamos al inicio, que alrededor del 70% del talento humano no se siente implicado o siente que no, que las organizaciones no le dan la valía y esa relevancia tan importante. Segundo elemento del hallazgo tiene que ver con la amabilidad, y ya lo hemos venido mencionando, es pura resonancia, cómo construimos equipos de trabajo empáticos, equipos de trabajo, por supuesto, en donde haya exigencia. La exigencia es supremamente fundamental, pero sobre todo equipos de trabajo más cooperativos. Y ahí es donde quiero detenerme y poner el acento, lo que implica construir equipos más cooperativos, donde y esto pasa necesariamente por la construcción de metas en común. No hay un equipo cooperativo si las metas siguen siendo solamente de desempeño individual, o como lo menciona Tom Peters, equipos transfuncionales, equipos donde converjan de diferentes áreas, de diferentes procesos, de diferentes roles, y cómo nos integramos alrededor de metas comunes. Por supuesto, sin renunciar a la especificidad de cada proceso, de cada rol, de cada silo, pero siempre buscando construir más cooperación. Esa amabilidad se deriva de la cooperación, y estimular la cooperación, esto implica todo un desafío estratégico, y es cómo alrededor de la gerencia y de la formulación de los proyectos también logramos hacer diseños inteligentes para que en muchas organizaciones que están muy fragmentadas, muy compartimentadas, con unos niveles extremos de segmentación, cómo logramos alrededor en esa visión macro del proyecto, construir algunas áreas y algunas actividades estratégicas, algunas metas
que posibiliten que diferentes áreas y procesos las personas puedan cooperar y en el buen sentido de la palabra puedan salir un poco de esas zonas de hipercompartimentación, de estar muy concentrados en lo suyo. Y el tercer elemento es el autocuidado, lo que implica para una organización, para un equipo de líderes, demostrar con profunda dedicación, profunda sinceridad, que esa organización le importa su talento humano, que esa organización se interesa por su gente, desde gestos tan pequeños como un saludo cordial, un saludo ameno, un saludo afectuoso, hasta temas un poquito más de compromiso relacionados con las dificultades que puede estar viviendo una persona y cómo la empresa corporativamente se interesa también por su necesidad, una enfermedad, un drama familiar, una situación que requiere también de cómo el equipo de trabajo, los líderes y también las organizaciones demuestran sus niveles de importancia y de interés por las personas. Es parte de toda una corriente, el autocuidado, que tiene que ver con la bioética del cuidado y es cómo desarrollamos entornos de crecimiento laboral en el buen sentido de la palabra, donde nos cuidemos también de nuestro crecimiento, de las cosas en las que debemos mejorar, las cosas en las que, pero también de las debilidades que hay en el equipo de trabajo y que si somos todos más conscientes de cómo nos edificamos como equipos de trabajo, pues en esa medida va a existir un compromiso que es el elemento, digamos, sobre el cual quiero llamar la atención en este punto, y es el autocuidado demuestra que además de que me reconocen mi trabajo, que es la inspiración, de que yo siento que mi trabajo es importante, en el autocuidado es yo valgo para esta organización, yo valgo para este proyecto, yo valgo para la iniciativa estratégica, yo valgo para... Y eso es un tema supremamente clave. Y permítanme que haga aquí un paréntesis relacionado con esto, y es, he tenido la oportunidad de asistir a algunos espacios también aquí trabajando en algunos sectores aquí también del sector público, del sector privado, en donde hay proyectos muy bien construidos, técnicamente incuestionables, pero proyectos que no logran transmitir y conectarse también con las necesidades de una comunidad, con las necesidades de una población objetivo, con el mismo talento humano que compone la organización y más paradójico aún, con los mismos corresponsables de la gestión, el desarrollo, la implementación y la evaluación de un proyecto, es decir, el equipo de personas que se suma alrededor de la operacionalización de un proyecto. Entonces, parte de la reflexión es, esto no es un tema que debemos como líderes dejar al azar. Esto es un tema que debe ser prioridad estratégica, y es construir equipos de alto rendimiento en donde estemos compenetrados, convencidos, inspirados, en donde nos cuidemos y en donde creamos y nos proyectemos alrededor de cuáles son las bondades, el impacto estratégico que un proyecto trae para el equipo de trabajo, que veamos ahí también en el buen sentido de la palabra, que veamos ahí nuestros sanos intereses, veamos ahí reflejados nuestros propósitos, porque en esa medida el compromiso, la confianza se van a generar. Con este punto acá ya para ir terminando, ir cerrando,
es un espacio de una horita de conversación. Les compartía que quería hablar de un estudio de caso. Básicamente el estudio de caso fue un país X, en donde tuvimos la oportunidad de ir a asesorar, primero a diseñar un proyecto de gestión de cambio organizacional. Y bueno, ¿qué fue lo que nos encontramos? Pues íbamos con una estructura, por supuesto, una línea base del proyecto, las áreas, los procesos, toda una arquitectura de las dimensiones del proyecto. Iniciar. Cuando llegué allá a esa organización y a ese país y empezamos a hacer unas mesas de trabajo iniciales con todos los líderes de procesos, el tema administrativo, el tema estratégico, el tema de mercadeo, todo el equipo de trabajo, empecé a darme cuenta de las profundas rivalidades que existían entre personas, primero entre líderes, pero pues, y segundo, entre los procesos y entre las áreas. Una empresa supremamente compartimentada, cada cual en su silo, los patrones de conectividad, de comunicación muy bajos, por supuesto, todo un trabajo fuerte de estructuras blandas, y bueno, básicamente las lecciones de lo que les quiero compartir es que eso implicó todo un replanteamiento del proyecto. O sea, de lo que llevábamos nos quedó el 5%. Y parte digamos, de la consultoría que tuvimos la oportunidad de hacer nos llevaban para temas técnicos, muchos de ellos técnicos. Y lo que encontramos era que teníamos que trabajar primero las estructuras blandas, porque lo técnico sin estructuras blandas, difícil que las personas se empoderen, difícil que las personas sientan eso como propios. Van a decir, estuvieron aquí en este país 3 consultores colombianos y ellos vinieron y nos presentaron el proyecto, muy bonito, muy lindo, se regresaron para Colombia y esto no lo sentimos como propio, esto no es de nosotros, esto no. Entonces, la primera lección que nos quedó, por supuesto, eso implicó reelaborar la metodología, armar un equipo integrado entre todas con una muestra representativa entre las áreas. Lo segundo que hicimos fue desconcentrar las capacidades del proyecto, entonces empezamos a hacer visitas territoriales de diagnóstico situacional con directivos a bordo, yendo a los territorios donde esa organización tenía presencia, que eran casi todo el país. Nos fuimos a hacer esos diagnósticos situacionales y con base en eso que fuimos palpando y que fuimos percibiendo, los mismos directivos se fueron dando cuenta del talento humano que tenían olvidados por allá, las debilidades de capacitación, problemas de relacionamiento organizacional, de empoderamiento, de liderazgo, y surgieron una cantidad de proyectos y de acciones de mejora en esa línea. Pero para donde concluyo con esto la reflexión, y nos quedaron 3 aprendizajes centrales. El primero es que como líderes, como en temas organizacionales o en temas de gestión del talento humano, de gestión de proyectos, debemos ser muy sensibles a lo que el territorio, a lo que una organización, a lo que un equipo de trabajo nos van manifestando. En muchas ocasiones verbalmente y en otras ocasiones a través de pura corporalidad. Desde ahí se da uno cuenta dónde están las tensiones, dónde están las rivalidades, dónde están las fracturas. De ser muy sensibles a esas, las podríamos llamar como esos factores, entre comillas, ocultos, que no están tan visibles, pero que inciden mucho en la configuración, el desarrollo de una organización. El segundo es definitivamente la capacidad de adaptación de nuestra agenda y de nuestro proyecto a esas necesidades particulares de las organizaciones que tenemos, capacidad de adaptación y capacidad de flexibilidad. A nosotros nos tocó reelaborar toda la metodología y por supuesto no lo hicimos en clave de decir nosotros somos los consultores y proponemos esto, sino lo hicimos en clave de co-creación,
co-creación, diferentes instancias de la organización, todos participando porque de alguna manera estábamos trabajando esos intangibles de los que hablamos ahora con el liderazgo resonante, intangibles como la inspiración, intangibles como la confianza, intangibles como el empoderamiento, intangibles como el significado, que las personas se sientan corresponsables. Y eso solamente pasa en un proyecto donde las personas participan desde el inicio hasta el final, donde la gente siente que su idea y que su aporte se ve reflejado en el proyecto. Y el tercer elemento que les quiero compartir, que tiene que ver con una lección, y es definitivamente cada vez que queramos desarrollar un proyecto de estos, tenemos que arrancar por esa línea base fundamental, que es hacernos la pregunta: ¿cómo desarrollamos equipos de trabajo resonantes, equipos de trabajo basados en la confianza y en la cooperación? Y si nuestro diagnóstico entra a una organización no es tan favorable, hay múltiples rivalidades, múltiples problemas, pues ahí debemos poner un foco importante, porque parte del liderazgo, el desarrollo, la implementación del impacto en la ejecución de un proyecto va a depender de ese equipo humano empoderado que es capaz de autogestionarse. Y termino con la siguiente reflexión del ejercicio. Hicimos el diagnóstico por casi 2 meses en todas las sucursales donde esa empresa era una empresa del sector público, hay que hacer la salvedad. Y nos fuimos a hacer todo ese diagnóstico con todo el equipo de trabajo y bueno, tabulamos la información, la organizamos, la sistematizamos, construimos ahí los grandes retos, las áreas de crecimiento, y llegó el momento de presentar el proyecto a una alta delegada del gobierno, alta funcionaria del gobierno, para que lo convalidara, para que lo aprobara y para que también le diera su visto bueno. Cuando llegó la hora de presentar el proyecto, los directores de esa organización con los que habíamos trabajado me dijeron: no, Rodrigo, como usted fue parte de nuestro líder del proyecto, del diagnóstico, y como usted es extranjero, es como suele pasar a veces con los paradigmas que hay ahí arraigados en algunas culturas, como le creemos más a los extranjeros y este tema, entonces no, usted ha sido designado por la alta dirección para que presente los alcances y los resultados del proyecto. Entonces yo le dije a este líder, al cual aprecio mucho, le dije: no, don Jorge, le dije no, porque yo me regreso para Colombia y su equipo de trabajo va a decir que aquí estuvo un consultor que vino y construyó algo tal vez bonito, algo tal vez de impacto, pero es que eso fue de un consultor extranjero, en este caso yo, que era de Colombia. Entonces le dije: no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una presentación colegiada, vamos a hacer, y alrededor de todas estas dimensiones y metas que tiene este proyecto, en lo tecnológico, en los procesos, en lo estratégico, en los productos, en los servicios, alrededor de todo eso, pues va cada uno de sus jefes, de sus líderes en esas áreas que conoce eso. El de talento humano, ¿de qué va a hablar? De talento humano. El de tecnología va a hablar de tecnología. El de marketing y mercadeo va a hablar de eso. El de servicios, de productos va. Elijamos hacer una presentación colegiada. Al final dividimos los roles, cada uno preparó su tema. Hubo algunos que me dijeron: yo no me sé expresar en público. Les dije: tranquilo, hable de su ser, trate de coger los principales elementos del proyecto. ¿Para dónde voy con esto? Y es que parte de la lección que les quiero compartir, que me quedó, que fue una lección reveladora de este trabajo. Presentamos el proyecto, llegó el día, se reunieron más de 500 personas en un hotel, con los delegados, el alto funcionario del gobierno. Yo les dije a ellos: simplemente a mí denme de 10 a 15 minutos para presentar la metodología, el enfoque y qué hicimos con el proyecto. Pero los resultados y los hallazgos los presentan cada uno de los. Yo hice la presentación metodológica,
Y al final, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que fue increíble ver a personas con las cuales yo participé, que yo las veía calladas, que yo las veía a veces como con timidez, que las veía, verlas en el escenario exponiendo, empoderados, hablando a su propia gente alrededor de los proyectos y de las... No, eso fue espectacular. Tan espectacular fue que estaba ahí en la mesa principal, y estaba la alta funcionaria del gobierno, le dijo al director de la organización, la que yo estaba asesorando, le dijo: don Jorge, ¿quién es ese muchacho? Hablando de uno de los que estaba exponiendo de la organización de ellos. Don Jorge le dijo, él es uno de nuestra organización. Dijo: ¿cómo así? ¿Yo por qué no lo conocía? ¿Dónde lo tienen? Sí, políglota, con unas capacidades estratégicas. Entonces, ¿para dónde voy un poco con el comentario? Necesitamos visibilizar las capacidades colegiadas de un equipo de trabajo. Y para lograr eso, definitivamente necesitamos construir esos equipos resonantes. Lo que yo vivencié ese día, digamos, al realizar esa presentación del proyecto, su posterior aprobación, y al ver al equipo empoderado presentándole, desde hacía más de 20 años no se reunían como organización, como un todo, se reunían por procesos, por grupos pequeños, y verlos reunidos y ver a los líderes de esa organización hablando de sus metas, de sus proyectos, de la necesidad de repensarse, de reinventarse, de las áreas de crecimiento, de las iniciativas. Muchas de ellas, por supuesto, dependerán de la viabilidad económica, pero más allá de eso, el resultado definitivamente es grande y superior, exponencial cuando trabajamos en clave de resonancia dentro de las organizaciones y cuando ayudamos a visibilizar todos esos talentos que están ahí en las organizaciones, pero que a veces por miedo, por mil razones, no son visibles y no son, digamos, no son fáciles de sacar a la luz, de sacar a la luz. Parte de nuestro reto desde la academia, desde la consultoría, desde el liderazgo organizacional, desde los que están también en puestos directivos en las organizaciones, tenemos un reto grande y un reto superior, y es cómo ayudamos a crear esos entornos de resonancia, cuya característica principal es que creamos ondas exponenciales de crecimiento, donde la gente cree en su fuerza, cree en el poder de un proyecto, y sobre todo en donde la gente se compromete, en donde la gente no ve un proyecto de gestión del cambio, por ejemplo, en clave de amenaza, que es la primera reacción del talento humano dentro de una organización. Me van a quitar mi puesto, se va a acabar esto, ya no voy a desarrollar esta función. De entrada se activan de una vez nuestros mecanismos de defensa. ¿Cómo se trabaja eso? Creando la resonancia, creando equipos de trabajo que se autocomplementen, que se autoexijan, que le apuesten también a la construcción de metas colectivas. Los beneficios son estructurales y son diferenciales. Cuando tuve la oportunidad de leer esto desde la academia, ya me había conectado un poco desde la vivencia práctica en las organizaciones. Y cuando me encontré con esto, dije: claro, totalmente de acuerdo. La resonancia crea entornos de crecimiento que generan valor a nivel personal, a nivel de equipos de trabajo y a nivel organizacional. Empresas más adaptativas, más abiertas al aprendizaje, más abiertas a la innovación y más abiertas al liderazgo. Construir esos ecosistemas al interior de las organizaciones no es fácil, tampoco es una tarea de una sola persona, de un líder. Pasa por el liderazgo de su planta directiva y de todas las personas que componen la organización, pero definitivamente implica la construcción de culturas, de hábitos de trabajo, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos complementamos, la manera en la que nos retroalimentamos de nuestras fallas, de nuestros crecimientos, y en la manera como le aportamos al desarrollo y al crecimiento de las organizaciones.
Esto les quería compartir, les agradezco su disposición. Tenemos un desafío grande, los aliento y por supuesto en el primer sigamos caminando en la dirección que estamos, cada uno desde su rol y tratando de en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestra humanidad, pero sobre todo en medio de nuestras capacidades, en medio de nuestras fortalezas, sigamos edificando culturas de trabajo, espacios laborales de alta resonancia que generen valor para las organizaciones, valor para el talento humano y en última, valor también para la sociedad. Muchas gracias, les agradezco la disposición, gracias por su amable atención. No sé si tengan algún comentario, alguna duda al respecto, alguna pregunta. No sé, Diana, tú eres nuestra líder. También de mi parte les agradezco y pues estoy abierto a aportes, comentarios, sugerencias, preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Igual, si quieren realizar alguna pregunta antes de que cerremos el webinar, pues bienvenidos. Adelante. Bueno, hoy estamos calladitos. Entonces, bueno, ya aquí tenemos una pregunta de Francisco que dice, ¿me puedes definir en no más de 3 parágrafos qué es autocuidado? Me repite la pregunta, Diana, que perdóname que no la Dice, entendí bien. No, dice, es que dice Francisco, ¿me puedes definir en no más de 3 parágrafos qué es autocuidado? Perfecto. Entonces, gracias, Diana. Más que definir semánticamente el concepto del autocuidado, voy a hablar es más de lo que implica el autocuidado, es cómo como personas, como equipos de trabajo, logramos desarrollar rutinas, dinámicas, espacios, culturas en la que nos cuidamos como personas, cuidamos de nuestro entorno, cuidamos de nuestros equipos de trabajo y sobre todo ese cuidado implica esencialmente en 2 palabras, implica protección e implica interés por el otro. Protección personal, protección interpersonal e implica también interés por las necesidades, por las debilidades y también por las oportunidades del otro. En 2 palabras, protección e interés por el otro. Vale, Rodrigo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces yo creo que cerramos nuestro espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación. Les comentaba al comienzo de este encuentro que vamos a tener un desayuno de voluntariado, no tiene ningún costo. La intención del capítulo es poder, digamos que buscar el espacio para que se sumen a todas las actividades que tenemos de voluntariado. La idea es que puedan conocer cuáles son todas las iniciativas y los beneficios asociados que tiene pues ser voluntario del capítulo. Entonces tenemos participación precisamente como ponentes en eventos del capítulo para apoyar los temas de la Fundación con PMIF, para apoyar iniciativas como directores del capítulo en roles permanentes. En este caso se ha sumado Pilar
para ayudarnos a organizar nuestro ciclo de webinars de aquí en adelante, los técnicos y liderazgo. Y estamos buscando pues también como la articulación con la academia y con los diferentes sectores de interés. Entonces, bienvenidos. Les enviaré la invitación por si quieren ser parte del desayuno. Tenemos 50 cupos. Vamos a tener también un programa en articulación con la Vicepresidencia de Educación, con las universidades. Es algo que se llama el modelo CEDIPRO. Y vamos a tener, la intención es poder abrir el programa de mentoring. Bienvenidos todos ustedes que quieran ser mentores de esas personas que llegan a la comunidad. El desayuno es el 22 de noviembre en la Universidad EAN, de 7 a 10 a.m. Entonces, les va a estar llegando la invitación. Lo que les decía, tenemos 50 cupos, pero pues si tienen la disposición y tienen el tiempo y sobre todo la voluntad y las ganas de que apoyemos a estas personas que vienen en camino, pues bienvenidos. Hemos tenido diferentes experiencias en temas de educación, proyectos con niños, proyectos en temas sociales, y pues queremos, más allá de estos espacios para compartir conocimiento, también brindar la posibilidad de contribuir al desarrollo de nuestro país que tanto lo necesita. Un abrazo para todos. Mil gracias, Rodrigo, por tu participación. Muchas gracias. Genial el espacio y chéverísimo. Esto es pura resonancia, Diana. Entonces, genial. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Pilar, que nos va a seguir acompañando ahorita como directora de estos webinars. Seguramente que van a estar en contacto con ella, la van a ver el próximo miércoles con su charla final de este ciclo de liderazgo. Entonces también te dejo pues como el espacio para que te despidas, Pili. Bueno, ante todo, Rodrigo, muchas gracias por tu ponencia. Y Pili, un placer. Gracias. Dianita, gracias por toda esta coordinación, por enseñarme a hacerlo para que en adelante pueda yo manejar estos temas. Los invito cordialmente para que me acompañen el próximo miércoles. Mi ponencia se llama Habilidades de Coaching para Gerentes de Proyectos. Entonces los espero, va a ser una charla entretenida con información importante y útil para nosotros los gerentes de proyectos. Vale, Pili, muchísimas gracias. Bueno, por aquí me están escribiendo en el chat acerca del tema del voluntariado. Entonces, les va a llegar la invitación. Igual vamos a enviar un correo masivo. Entonces, Sandy, que me está escribiendo, regálame un correíto nuevamente, porque es que habíamos tenido dificultades para materializar el encuentro por temas de presupuesto y logísticos. Pero, pues Sandy y todos los demás que estén interesados, regálenme un correíto para hacerles llegar la invitación y que pues los podamos tener el 22 con nosotros. Un abrazo y feliz noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias por toda una bonita noche. Placer. Bye, bye. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Bye, bye. Francisco, vamos a tener, está previsto que podamos organizar la fiesta de los 20 años del capítulo entre el 30 de noviembre